Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Acompáñanos cada semana y de la mano de nuestros expertos en salud, nos platicarán sobre diferentes temas de interés, así como recomendaciones acerca de tu salud y la de los tuyos. Esto es Actitud Saludable. Comenzamos. Hola, ¿cómo estamos? Soy el doctor Humberto Estrada, soy médico internista, soy neurólogo, tengo una alta especialidad en trastornos del movimiento y vengo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y del Instituto Nacional de Neurología. Y hoy les quiero comentar un tema que acabamos de publicar en el libro que se llama Síndrome de COVID-19, Certezas e Interrogantes, que se publicó el año pasado por la editorial Panamericana. Y quiero hablarles del concepto de qué es la niebla mental asociada al síndrome de COVID SARS-CoV-2-19. Fíjate que cuando llegó el COVID, hace casi más de 2 años, todo el mundo nos centramos en el problema a nivel pulmonar. Los hospitales se convirtieron, nuestro hospital, el Hospital Galenia, fue uno de ellos, y todo el mundo nos centramos en la cuestión pulmonar. Todos los esfuerzos nos convertimos, hicimos donde no había absolutamente nada, unidad de cuidados intensivos, y pareciera que todo estaba centrado en la cuestión pulmonar, mas sin embargo nos dimos cuenta que esto apenas estaba comenzando. Después de que los pacientes estaban hospitalizados, tiempo después hablábamos que los pacientes, y evidentemente el concepto de pandemia vino a cambiar toda la estructura hospitalaria, pero lo que inicialmente se había focalizado como un problema neurológico hoy tenía una implicación a largo plazo. Y estas complicaciones a largo plazo fueron englobadas en un concepto que hemos llamado nosotros como secuelas posagudas de COVID largo, y esto tiene implicaciones no solamente neurológicas, sino también psiquiátricas. Todo esto englobado en el concepto de pandemia. Nosotros habíamos estudiado estos pacientes y habíamos visto que las manifestaciones neurológicas solamente eran en los pacientes que estaban hospitalizados. La verdad es que estamos muy equivocados. Estábamos encontrando nosotros tiempo después que no solamente los pacientes que estaban en cuidados intensivos, no solamente los pacientes que requerían suplemento de oxígeno durante esos momentos difíciles, sino todos los pacientes. Incluso en este año, en mayo del 2022, se establecieron los conceptos ya establecidos a través de un método que se llama consenso de Delfis, en la cual se juntan los expertos y dan una opinión. Incluso los pacientes que habían tenido la sospecha o la infección confirmada por SARS-CoV-2 COVID-19 y que se manifestaban estos síntomas 3 meses después y que persistía más de 2 meses, ahora esos pacientes entraban en el concepto llamado de COVID largo o síndrome post-COVID o síndrome o secuelas neurológicas de COVID. Ahora, ¿cuáles son estos conceptos que se han establecido? Un nuevo concepto que desde el año pasado, cuando se empezó a utilizar, hizo mucho escándalo a nivel mundial, pero hoy cada vez se va haciendo más evidente, y el concepto es niebla mental. ¿Qué es la niebla mental? La niebla mental es la sensación de estar mentalmente lento, estar confundido o estar distraído. Y se va a caracterizar por problemas para la concentración, la memoria y la función ejecutiva. Todo esto enmarcado en el concepto de pandemia. Aquí es importante mencionar este concepto de niebla mental, porque tiene algunos puntos que es importante recalcar. La pandemia vino a cambiar todo y generó un concepto que antes no habíamos conocido, que es el estrés emocional por pandemia. Las alteraciones neuropsiquiátricas. Aquí es importante mencionar que como humanidad, desde antes del 2020 ya estábamos mal, ya teníamos muchas alteraciones como sociedad, mas sin embargo pareciera que la pandemia vino como a desnudar o a hacer más evidente los problemas que ya teníamos. Uno de estos problemas es la famosa niebla cerebral o niebla mental, esta sensación de estar confundido, estar confuso, estar distraído, problemas de concentración y todo esto. Este concepto cada vez se ha ido estableciendo con mayor fuerza, pero no solamente es el problema de la memoria el que se ha quedado evidenciado. Hemos establecido nosotros otros síntomas asociados a este concepto de niebla cerebral,
y, por ejemplo, hemos notado una disminución de la velocidad de la marcha. Hay un estudio muy interesante que se hizo el año pasado en la cual los pacientes referían como problemas para encontrar las palabras. Se encontraba hasta un 40% de los pacientes, vértigo, la sensación de tener un dolor, la sensación de fatiga. Y empezamos a establecer nosotros algunas relaciones con alguna población de riesgo. El primer concepto es de que todos, absolutamente todos, somos vulnerables al concepto de niebla cerebral. Voy a hacer un comentario. No es un término sexista, mas sin embargo la población más afectada son las mujeres, entre los grupos de edad de los 20 a los 40 años. No se ha relacionado con la gravedad de la enfermedad, no se ha relacionado con la hospitalización. Incluso la población que jamás tuvo un ingreso hospitalario es expuesta a este concepto de niebla mental. Y ha afectado enormemente la calidad de vida. Incluso los pacientes nos dicen del día a día, ¿sabes qué? Pues he perdido trabajo, o sea, no me puedo concentrar, llegan desesperados. Y aquí hay que hacer algunas consideraciones porque también tiene un impacto laboral. Yo creo que tenemos que establecer una posición como colegio, como cuerpo médico ante este concepto. Uno de los factores que más afecta el concepto de niebla mental es la atención. Dice el poeta por ahí, tú no estás deprimido, tú estás distraído. Distraído de la vida que te puebla, distraído de la vida que te rodea. La distracción puede afectar la atención. Pero ¿qué tal que si aparte de estar distraído, pues también estoy deprimido? Entonces la cosa se pone más fea, porque yo estoy deprimido, porque aparte yo estoy distraído, porque aparte las secuelas que nos dejó el concepto de pandemia, más el concepto de COVID, más la fatiga, híjole, pues va siendo toda una serie de elementos que complican la funcionalidad. Aquí es importante mencionar algunas observaciones al concepto de niebla mental. La niebla mental ofrece una abreviatura intuitiva para esta experiencia. No es un diagnóstico médico oficial. No es un diagnóstico médico oficial. La frecuencia que se va a informar en los diferentes estudios va desde un 20 hasta un 80%. Y el otro punto que es muy importante, siempre, pero siempre deben de descartarse otras causas patológicas subyacentes, alteraciones neuropsiquiátricas, alteraciones metabólicas, y requiere una valoración multidisciplinaria. Acérquense con nosotros o acérquense con su médico de primer contacto, infórmense. Necesitamos que en este concepto se puedan englobar desde médicos internistas, médicos de primer contacto, médicos psiquiatras, médicos neurólogos, y para que estemos preparados para este concepto de niebla mental. Soy el doctor Humberto Estrada y soy tu neurólogo. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.